Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer hasta el versículo 5. Versículos 4 y 5. Dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todo tiene su tiempo, dice el predicador en Eclesiastés 3:1. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y el primer ejemplo que cita el predicador en el versículo 2 dice que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. En esa declaración, o como alguien escribió respecto de el signo de separación entre dos fechas, ahí está la vida de la persona. Miren que es poco. El signo de separación entre dos fechas, a eso comprende la vida de una persona. Por el texto vemos que alguien quiere que alguien nazca. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y eso lo vemos constantemente. Por ejemplo, se unen en lazo de amor un hombre y una mujer, y antes de unirse han pensado en niños de una u otra manera, si lo quieren antes, si lo quieren después, si quieren 1 o quieren 12. Ellos lo han pensado. Ese niño, esa niña es esperado. Y eso, hermano, es lo esperable, es lo normal, es lo ideal. Sin embargo, no siempre es así. A veces los niños llegan cuando no se les espera. Y todos tenemos alguna historia para contar. Los que estamos casados y tenemos más de un hijo. Los hijos llegan cuando no se les espera. Pero hay algo peor todavía, que algunos son indeseados, no se los quiere, se rechazan. Esto que podríamos hoy día espantarnos nosotros, sin embargo, se ve en las maternidades. Pero para asombro y horror nuestro, cuando el cristianismo irrumpió en el mundo, era una práctica común en el mundo de los contemporáneos de Jesús. En el mundo griego, los hijos eran desechables. Se practicaba, igual que en el mundo romano, el infanticidio. Si nacía un niño, si era niño, tenía muchas mayores probabilidades de sobrevivir que si fuera una niña. No porque la niña fuera más débil o enfermiza, no, sino que porque normalmente lo que se quería era un niño. Y si nacía una niña, ¿sabe lo que hacían? Los ahogaban. Y no estamos hablando de gente cruel, estamos hablando de gente que tenía un corazón sensible, una preocupación con la esposa y una preocupación con el hogar. Y hay una carta de un hombre de estos que estaba fuera de su casa y le escribe a su esposa y le dice que le extraña, que la echa de menos y que le va a mandar dinero en cuanto tenga el dinero, y que como ella está embarazada, está esperando un bebé, entonces le dice: si es niño, consérvalo, y si es niña, deshazte de ella. En esos términos así. Esa era la vida en el mundo greco-romano. Eran niños, muchos de ellos indeseables. No obstante, los deseos de los hombres, Dios sabe que es lo mejor, y Él es quien irrumpe en la historia del hombre. Muchas veces, como padres, tal vez nos encontramos sorprendidos de que: ¿y un hijo ahora? ¿Y cómo lo voy a hacer? No estaba pensado por nosotros. Tal vez no lo deseábamos, pero estaba en el corazón y en la mente de Dios.
enviar a ese niño. Él irrumpe en la historia. Y como nos dice Gálatas, el texto que leímos recién, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Estaba profetizado que tanto los límites de su imperio como la paz en ese imperio no tendrían límite. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. También estaba profetizado que la aparición de este rey traería luz y esperanza a quienes carecían de ella. Isaías 9:2 dice: pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Todas estas son buenas noticias para una tierra gobernada por un buen gobernante, ¿cierto? Si se le profetiza, mira, el imperio va a crecer, no va a tener límite, y la paz va a ser la norma. ¿Qué gobernante no desea eso? Pero Herodes no era un buen gobernante. Él era un gobernador cruel e implacable. Él gobernó mediante el terror, eliminando a cualquier opositor, real o imaginario, llegando incluso a asesinar a su esposa, a su suegra, a su cuñada y a 3 de sus hijos. Este era Herodes el Grande. Marco Antonio, un político y militar romano que llegó a ser uno de los emperadores, él dijo acerca de Herodes: en Judea es mejor ser el cerdo de Herodes que un hijo de él. ¿Por qué? Porque el cerdo, al ser un animal inmundo, tenía más probabilidades de vida de que Herodes no lo sacrificara. Pero con los hijos era otra cosa. Y él dijo esto, está escrito: en Judea es mejor ser el cerdo de Herodes que un hijo de él. Mateo capítulo 2 versículo 1 dice que Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Y aquí uno dice: un momento, ¿por qué la Escritura dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo? El tipo de gobernante que había. Pero sigamos viendo. Estos eran días peligrosos, pero era también el tiempo designado por Dios para la irrupción de su Hijo en este mundo de tinieblas. Herodes, por supuesto, no esperaba a este niño. Él tenía sus propios planes que excluían a Jesús de su vida y de su actividad. Por ello, y por su crueldad sanguinaria, no nos extraña que él iniciara la matanza de infantes en Belén, que describe ahí Mateo en el capítulo 2. Y no solamente en Belén, sino que también en alrededor, dice el texto, para asegurarse así el alejamiento definitivo de Jesús de su vida. Herodes no solamente no esperaba al Mesías, sino que era un obstáculo para sus planes. Y los religiosos, entonces yo creo que los religiosos sí, porque podríamos pensar, ellos sí que esperaban a este niño, pero no lo esperaban. Y no porque ignoraran acerca de él. Mateo capítulo 2 versículo 4 dice que Herodes convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y le preguntó dónde había de nacer el Cristo. En el versículo 15 dice: ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y a continuación citaron la profecía de Miqueas que leyó nuestro hermano recién. Ellos no es que se pusieron a pensar: ¿sabe, rey? Vamos a estudiar este asunto. No sabemos dónde va a nacer el Mesías. Nos vamos a reunir y vamos a estudiar. Vamos a formar una comisión especial para indagar en las Escrituras a ver dónde va a nacer el Mesías. No hicieron nada de eso. Herodes preguntó y ellos respondieron de inmediato. Ellos sabían. Ellos sabían pormenores de este niño especial. Ellos sabían de que era de la realeza.
Ellos sabían que era el Mesías enviado, pero no lo esperaban. Es más, no les interesaba. Prueba de ello es que ninguno de ellos fue a Belén a adorar, sabiendo que allí nacería el Mesías. Ninguno de ellos fue, porque no les interesaba. ¿Y qué les interesaba a esta gente religiosa? A ellos les importaba su religión, su lugar santo, les importaban los rituales. Más tarde en la vida de Jesús, ellos demostraron sus verdaderos intereses. Por ejemplo, en Juan capítulo 11 se registra la resurrección de Lázaro y la reacción de los fariseos y de los saduceos al enterarse. En Juan 11, versículos 47 y 48 leemos: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, el antecedente es la resurrección de Lázaro. Se reúnen ellos y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, dice, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué le importaba a ellos? Le importaba su religión, le importaban sus lugares santos, no tenían ninguna intención de adorar al Mesías, al enviado del Señor. Sabían quién era. Ante esta muestra de deidad, ¿cuál es? El resucitar a los muertos, de levantar a un muerto de la tumba. Lo que cabía por hacer era adorarle, postrarse ante él y adorarlo como Dios verdadero. Pero ellos estaban lejos de hacer esto. ¿Por qué? Porque eso iba a obstaculizar sus planes respecto de su religión. Herodes estaba perdido en el poder, estaba en oscuridad, pero los religiosos estaban perdidos en su religión, en lo que hacían, en lo que esperaban de su religión. No había lugar en su sistema para Cristo. En el capítulo 2, Lucas nos describe en pocas palabras la indiferencia del pueblo. Habíamos hablado de Mateo, ahora en Lucas, capítulo 2, en el versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No hubo lugar para él. Él no era esperado por la gente. La población fue indiferente a este hombre y a su jovencísima esposa. Dice, se cumplieron los días de su alumbramiento, así dice el texto. Ahora, cuando usted contempla a una dama que está ya en fecha de parto, ¿verdad que de repente hasta asombra su abultado vientre, o no? A veces da hasta cosa, dice, no va a tener el bebé aquí, porque es el de término. Y la pobre sufre, todas las que han sido madres aquí saben lo que es eso. Sufren con ese peso, con esa carga que llevan. Bueno, a eso añade a una mujer jovencísima, muy joven. Y ella estaba con un embarazo de término. Este embarazo de término era evidente. La necesidad estaba a la vista, pero a nadie le importó. ¿Por qué? No lo esperaban. No lo esperaban. Lucas capítulo 2 también entran en escena los pastores. Y ellos tampoco esperaban al Salvador. Ellos estaban sumidos en la ignorancia del don celestial. Estaban trabajando en un régimen de semi-esclavitud. Y poco y nada de tiempo tenían para hacerse preguntas trascendentales o inquirir en los oráculos divinos. Ellos además eran menospreciados por causa de su oficio. Eran pastores.
no olían a personas, ellos olían a ovejas, ya que dormían con ellas. ¿Y quién los querría acercar? ¿Se ha acercado usted a estos animalitos? Claro, yo cuando ya era muchachito, recuerdo que tuvimos unos corderitos en casa que los crió mi mamá, mi papá, los criaron desde chiquitos, y a los corderitos los bañábamos como que fueran mascotas. Pero si dejábamos pasar un poquito de tiempo, el olor era bien fuerte. Ahora imagínense a un hombre viviendo entre las ovejas, durmiendo con ellas. Eso eran los pastores, guardaban las vigilias de la noche. Entonces ellos estaban, olían a ovejas. ¿Qué levita le iría a enseñar a ellos? ¿Quién va a querer estar cerca de alguien que huele mal? Los fariseos, que eran tan puros ellos y tan puntillosos, ellos jamás compartirían con estos hombres toscos, rudos, ignorantes, y que más encima olían mal. No van a ir a hablar con estos pastores. Pero es a ellos, a estos hombres rudos, toscos e ignorantes, a quienes les he enviado nada menos que un ángel del Señor, el cual les rodeó con el resplandor de la gloria del Señor. A estos hombres despreciados por la sociedad les he dado el mensaje procedente del mismo cielo, versículo 11 del capítulo 2 de Lucas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A ellos entonces, a estos humildes trabajadores, les he dado a escuchar y de deleitarse con el coro polifónico más excelente oído jamás en la tierra, un coro de huestes angelicales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ellos no esperaban al Salvador, cargados así como estaban, pero apenas oyeron, creyeron. No sabían ni esperaban nada, pero una vez informados, actuaron. Fueron a Belén y encontraron, nos dice el versículo 16 del capítulo 2 de Lucas, encontraron al niño acostado en el pesebre. Luego de haber oído y haber visto, vuelven a sus quehaceres renovados, cambiados, transformados. Siguieron siendo pastores, siguieron oliendo a ovejas, pero ahora eran testigos de esa nueva de gran gozo para todo el pueblo. Por lo que volvieron, dice el versículo 20, glorificando y alabando a Dios. Entonces uno se pregunta, ¿es que nadie esperaba al Santo Hijo de Dios? Sí, había quienes esperaban. Estos que esperaban no formaban parte de la realeza ni de los gobernantes. No eran parte de la religión mayoritaria y reconocida. Estos no eran eruditos ni estudiosos. Tampoco eran comerciantes ni religiosos. Ellos eran dos ancianos. Solo dos ancianos en Israel esperaban de verdad al niño. Lucas nos presenta en el capítulo 2, versículo 25, a Simón, hombre justo y piadoso. Él esperaba, nos dice el texto, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Isaías 51:12, ahí dice, y está hablando el Señor, yo soy vuestro consolador. Y Juan capítulo 14:16 dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. De estas palabras se desprende de que Jesús a sí mismo él se refería como un consolador. Es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador, otro de su misma clase, de su misma especie, de su misma naturaleza, un ser divino también.
¿A quién entonces esperaba Simeón? Él esperaba al Consolador. Él sabía por el Espíritu Santo que lo vería antes de partir. Y movido por el Espíritu de Dios, él va al templo y ve a una pareja que se acerca. Un hombre ya maduro con su joven esposa. Pobres, ambos, porque vienen y traen una ofrenda que es una ofrenda designada para los pobres. Y ellos traen en brazos a un niño que Simeón inmediatamente identificó. Y él dice: Señor, esto es lo que yo esperaba. Versículos 28 al 32 dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¡Qué fe, hermano! Un anciano viendo a un niño indefenso en brazos de una pareja de un hombre pobre y de una mujer muy joven. Sin embargo, lo ve y sabe: este es el enviado de Dios. Esta es mi salvación. Y dice: han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y algo maravilloso, porque él no solamente esperaba a alguien que lo salvara como Israel, como nación, sino que él dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es lo máximo que ha aparecido en este pueblo, pero no del pueblo mismo, sino del mismo corazón de Dios. Luz para revelación a los gentiles. La salvación del Señor, dice Simeón, es luz para revelación a los gentiles. Ahora, ¿qué sabían los gentiles de la salvación? Nada. Estaban en completa oscuridad y tinieblas, pero había llegado la hora. Dios envió a su Hijo. La otra era una anciana ya centenaria. Nos dice el texto que fue casada por 7 años, que había enviudado hacía 84 años, así que súmale 84 más 7, ¿cuánto le da? 91. Pero eso desde que se casó. ¿Cuántos años tendría cuando se casó? El texto no lo dice. Si le ponemos 13, 14 años, ya ahí tenemos 104, 105 años. Y ella estaba allí en el templo. Para el templo de Jesús, para el tiempo de Jesús, el servicio del templo estaba en manos corruptas. Los sumos sacerdotes eran nombrados por la autoridad política, y esto por supuesto corrompió el sacerdocio. Muchos de estos sacerdotes eran hombres mundanos e incrédulos, razón por la cual algunos piadosos se escandalizaron por la conducta de estos dirigentes y ellos se apartaron del templo. Ya no quisieron saber nada más con el templo. Pero no sucedió así con Simón ni con Ana. Y Ana ni siquiera era de la tribu de Judá, porque el versículo 36, algo interesante, nos dice que ella era de la tribu de Aser. Ambos sabían que gobernaba un no judío. Herodes era idumeo. Génesis 49:10 profetiza que vendría un tiempo en el cual el cetro, es decir, quien gobernara Israel, el cetro estaría en manos ilegítimas. Y esto, por única vez en la historia, se cumplió en la persona de Herodes. Y en ese tiempo, dice Génesis 49, vendría Silo, que es otro nombre, otra denominación para el Mesías. También el profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1, dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Está hablando Dios? Y habla acerca de otro diferente de él, que va a venir al templo
el Señor a quien vosotros buscáis. Ahora bien, ambos ancianos, movidos y sustentados por el Espíritu de Dios, estuvieron en el momento y en el lugar adecuado para ver al niño, al deseado de todas las naciones, según nos dice Ageo capítulo 2 versículo 7. ¿Qué tiempo, hermano? Un niño indeseado y odiado por algunos, no esperado por el pueblo llano y ni siquiera esperado por los padres. Ahora, con lógica razón, puesto que aún ellos no habían consumado el matrimonio, era lógico que no lo esperaran. Pero este nacimiento también le fue indiferente al mundo religioso. Sin embargo, vino en el cumplimiento del tiempo. Era el tiempo ideal, era el tiempo de Dios, no el de los hombres. Isaías 9:2 nos dice: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. La luz no fue pedida, pero era el cumplimiento del anhelo del hombre. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, continúa el texto, dice: luz resplandeció sobre ellos. Todo un largo periodo de la historia culminó con la entrada de este niño en Belén. Él ya existía y existirá siempre en cuanto a su deidad. El Hijo de Dios existía desde la eternidad con el Padre. Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Colosenses 1:15 nos reafirma: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es en Belén donde Él asume naturaleza humana. Juan 1:14 nos dice: y que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo. Ahora, Él vino. ¿Para qué? ¿Cuál fue su misión? Marcos 10:45, entre otros pasajes, nos lo dice. Dice ahí: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que celebramos en Navidad. Dios fue manifestado en carne. Lo dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. No celebramos una fecha, celebramos la encarnación del Hijo de Dios. Celebramos que Él obedeció en nuestro lugar. No obedeció como Dios, obedeció como hombre. Él fue nuestro representante y obedeció allí donde nosotros fallamos. Romanos capítulo 5 versículo 19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. El Hijo de Dios, al encarnarse, pudo ser nuestro representante. Celebramos que Él vino para ser nuestro sacrificio vicario. Si el Hijo de Dios no se hubiera encarnado, no podría haber muerto por nuestros pecados. Debía ser hombre para pagar el castigo que merecen los pecados nuestros, que somos hombres. Debía encarnarse. Celebramos que Él vino para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Estábamos alejados de Dios a causa de nuestros pecados. ¿Quién, sino Él, podía interponerse entre Dios y nosotros? Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual, dice el texto, se dio a sí mismo en rescate por todos. Celebramos que Él vino para cumplir el propósito original de Dios, de que el hombre gobernara la creación. Era su propósito original. Dios creó al hombre para que dominara y gobernara la tierra como su representante.
pero el hombre cayó en pecado y no pudo cumplir con este deseo de Dios. Mateo 28, 18 dice, hablando Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hebreos capítulo 2, 9 dice dice de Jesús, coronado de gloria y de honra. Y en la misma expresión de Hebreos 2, versículo 7, donde el autor inspirado habla del hombre. Lo hiciste, dice, un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra. Un día, hermanos, nos dice la palabra de Dios, reinaremos con Él sobre la tierra. Esa es su promesa. ¿Y por qué será posible? Porque Él se hizo hombre. Eso celebramos. Celebramos que Él vino para ser nuestro ejemplo y modelo de vida. Somos transformados a su semejanza, nos dice en 2 Corintios 3:18. Y Romanos 8:9 dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él es el modelo. Él es el modelo a seguir. 1 Juan capítulo 2 versículo 6 dice que debemos vivir como Él vivió. Y Pedro en su primera epístola capítulo 2 versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Celebramos que Él vino para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos. 1 Corintios 15, 49 dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿cuál es esa imagen? La imagen de Adán. Traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuál es esta? La imagen de Cristo. Él es el primogénito de la resurrección. Cristo Jesús, según nos confirma Colosenses 1, 18. Finalmente, celebramos que Él vino para compadecerse como sumo sacerdote. Mire qué importante es esto. Y dígame si esto no trae consuelo a su alma. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Eres tentado? Él se humanó, se hizo semejante a ti para ayudarte a soportar y a vencer la tentación. Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y todo esto es posible porque Él se humanó. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Celebra entonces esta Navidad con gozo y con alegría, porque Él vino a salvar. ¿Te salvó a ti? Perteneces al grupo de los salvados que, cual pastores no merecedores de tan buena y magna noticia, glorifican y alaban a Dios por todas las cosas que has visto y oído. ¿Eres de ese grupo? ¿O Jesús es un estorbo a tu vida? Como Herodes, tienes tu propio reino y Jesús allí no encaja. Y como Él confronta tu estilo de vida, no solo lo rechazas, sino que lo desprecias. ¿Eso es Jesús para ti? Tal vez estás demasiado ocupado en tus deberes religiosos. Comprendes la doctrina y la encuentras saludable, pero no quieres incomodarte ni incomodar a nadie. Y Jesús incomoda. Así que sabes de Él, pero ignoras sus demandas. ¿Es eso Cristo para ti?
¿O estás demasiado ocupado viviendo tu vida, haciendo planes, forjándote un nombre, de manera que Jesús, no hay lugar para Él en tu corazón y en tu vida? Jesús te es indiferente. Hermano, Navidad es un milagro. Dios se hizo hombre y nació en Belén. Se llama Jesús. Y hoy puede hacer el milagro de nacer en tu corazón. No lo ignores más tiempo. Como lo han hecho millones de pecadores redimidos, póstrate ante Él y adora. Que esta Navidad te halle Jesucristo adorando a Dios. Feliz Navidad. Dios.